el Evangelio del Salvador. Y esta serie ha sido muy especial. Hoy el nombre de mi sermón es La lámpara del cuerpo. Así se llama, la lámpara del cuerpo. Y el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy para el presente sermón es uno de los pasajes más difíciles, a mi juicio, en el Evangelio de Lucas. Sin embargo, es un pasaje pertinente para la grave crisis que afronta nuestra sociedad contemporánea. Vivimos en medio de una sociedad cegada por el consumismo, la religiosidad, el relativismo moral y una profunda crisis de valores. Esa es la sociedad en la que nos encontramos. Necesitamos escuchar hoy más que nunca las palabras de Jesús y que ellas sean luz o sean la luz que necesitamos como sociedad. Vamos a Lucas 11:33. Es un pasaje bastante corto, pero definitivamente muy profundo. Lucas 11:33. Dice la palabra de Dios: nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa a fin de que los que entren tengan luz. Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara o tu ojo es bueno, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si está nublada o tu ojo es malo, todo tu ser estará en la oscuridad. Versículo 35. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Es un pasaje muy hermoso, pero muy difícil. Jesús enseña que los ojos son la lámpara del cuerpo y que dependiendo de la condición de los ojos, el cuerpo tendrá luz o estará en la oscuridad. Hay tres aspectos fundamentales de este pasaje que sobresalen en el texto y es pertinente tener en cuenta. El primero de ellos, Jesús enseña acerca de la función de la lámpara. En el versículo 33, nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón. Y uno lee este pasaje, este versículo, y uno piensa, bueno, eso es obvio. De hecho, ahorita estábamos sin luz. Es interesante, estábamos sin luz. Y es difícil cuando estamos en un lugar sin luz. No se ve. De hecho, creo que más de uno estaba pensando, bueno, ¿cómo voy a leer la Biblia ahorita? No veo nada. Pero es obvio que cuando hay luz, la idea de que exista luz o de que haya una lámpara no es esconderla debajo de un cajón. De hecho, es un poco absurdo pensar que si tú tienes una lámpara, la colocas debajo de una cama o debajo de un almud o la escondes. No tiene ningún sentido. Uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué Jesús explica las cosas de esta manera? Porque muchas veces las cosas, por ser tan obvias, son difíciles de entender. Jesús es tan sencillo, es tan obvio, es tan lógico que muchas veces es incomprensible. Más por la terquedad de nuestro corazón que por cualquier otra cosa. Porque el mensaje del Evangelio es sencillo. A mí me impresiona cómo Jesús es tan sencillo con sus explicaciones, pero era tan sencillo que para la gente era difícil comprender lo que él enseñaba. Es más, sus discípulos después de 3 años llegaron a decir: oh, ahora sí te entendemos.
3 años. Pero tú ves las escrituras, tú ves las enseñanzas y eran profundamente sencillas. El problema es que la complejidad de nuestro propio corazón las complica. Ahora, es importante tener en cuenta aquí que esta enseñanza de Jesús se da en el marco de un rechazo profundo hacia Él y sus enseñanzas de parte de los religiosos de la época. Es importante recordar que la obra y enseñanza de Jesús había sido rechazada por parte de los fariseos y acusada de ser una obra hecha por Satanás. Lo vimos en un par de sermones antes. De modo que el contexto en el que se dan estas enseñanzas es de un profundo rechazo y hostilidad. Jesús siempre estaba en un ambiente hostil. Cuando enseñaba siempre lo estaban rechazando. Lo estaban criticando, hipercriticando. Muchas veces, siempre se encontró en esos contextos. Sin embargo, Él no paraba de enseñar. Es en medio de esta situación tan profundamente hostil que Jesús enseña acerca de la lámpara del cuerpo y de su función. Hendrickson dice, con respecto a la lámpara era muchas veces un objeto hecho de barro en la forma de un plato con un asa en uno de los bordes. En el lado opuesto al del asa había una extensión con forma de boquilla, con un agujero para la mecha. En la superficie superior de la lámpara había 2 agujeros, uno para ponerle aceite y el otro para la entrada del aire. El candelero era generalmente un objeto muy sencillo. Podía ser una repisa que sobresale de la columna que está en el centro de la habitación, o una simple piedra que sobresale de la pared interior, o aún un trozo de metal colocado en forma prominente en el mismo objetivo. Esa era la lámpara. Sin embargo, era lo que estos religiosos pretendían, o de la época pretendían hacer con la persona y ministerio de Jesús: esconderlos debajo de los reclamos de más señales y milagros. Jesús había exhibido públicamente la luz del Evangelio para que todos la vieran, pero los judíos pedían más señales espectaculares. Jesús había mostrado con su enseñanza y con su persona que Él era la luz de la humanidad, que Él era la lámpara que alumbraba a toda la humanidad. Pero esos religiosos, en su terquedad, exigiendo señales y milagros, estaban escondiendo la lámpara. Estaban aplastando o nublando la obra del ministerio de Jesús, la predicación del Evangelio. Eso era lo que ellos estaban pretendiendo hacer. Por eso Jesús dice: nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Era lo que estaba pasando con Jesús en ese momento. La religiosidad de su época estaba ocultando a Cristo y sus enseñanzas debajo de un cajón. Eso era lo que estaba pasando. Hendrickson parafrasea acertadamente ese pasaje. Dice: lo que Jesús quiere decir es esto: en la esfera natural, nadie pensaría en encender una lámpara y luego esconderla en un sótano o bajo un cajón. Sin embargo, esto es exactamente lo que vosotros, mis críticos, estáis haciendo en la esfera espiritual. En vez de permitir que mi luz alumbre vuestros corazones y vidas sobre el candelero, donde uno que entra lo puede ver, vosotros la oscurecéis. Y eso era lo que estaba pasando en ese momento. Por eso Jesús dice: nadie enciende una lámpara para esconderla debajo de un cajón. Jesús estaba siendo escondido. La religiosidad de la época estaba pretendiendo oscurecer, esconder el Evangelio de Cristo. A juicio propio, estoy convencido que la luz del Evangelio al día de hoy se ha escondido debajo de un pesado manto de falsas teologías
y evangelios que, lejos de ser evidentemente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, son más bien ideas y presunciones pseudoteológicas de un grupo de presuntos iluminados que no son más que charlatanes que han diluido el evangelio y han privado al mundo de la verdadera luz. Esto es lo que está pasando hoy. Vamos a 2 Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4, versículo 4. Dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este mundo. El Dios que gobierna este mundo, el príncipe de las tinieblas, con tanta religiosidad, con tantas falsas enseñanzas, con tantas pseudoteologías, lo único que está haciendo es escondiendo el evangelio. Eso es lo que está pasando al día de hoy. El segundo aspecto que es pertinente en este pasaje está en el versículo 34. Dice, tus ojos, de Lucas 11, tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara o tu ojo es bueno, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si está nublada o es malo tu ojo, todo tu ser estará en la oscuridad. Ahora bien, Jesús pasa a ser un poco más personal con estas personas que lo están escuchando, con su audiencia. Tus ojos son la lámpara del cuerpo. Jesús prosigue su enseñanza de esta manera. En la Biblia de las Américas dice de la siguiente forma: la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Leo Boles dice lo siguiente con respecto a este pasaje: así como la lámpara fue hecha con el propósito de alumbrar, también el ojo fue creado para dar visión. Pero necesita estar en perfectas condiciones para que pueda cumplir su misión a cabalidad. De igual manera, la luz moral de Dios viene a este mundo a través de Cristo, pero debe ser aceptada por hombres honestos y sin prejuicios. Porque así como un ojo entorpecido puede oscurecer todo el cuerpo, también el corazón con prejuicios puede impedir el paso a la luz de Dios, condenando al hombre a las tinieblas del engaño y la muerte espiritual. El ojo está sano cuando no hay nada que lo nuble y tiene todos sus poderes naturales de visión recta y clara. Pero el ojo maligno carece de las facultades para ver clara y correctamente, dando a todo el cuerpo una gran oscuridad. De modo que nuestro ojo está sano o es bueno cuando tiene a Cristo. Pero es malo cuando está desprovisto de la luz de Cristo. Sencillo. Tu ojo es bueno cuando tiene a Cristo. Está sano cuando tiene a Cristo. Es malo cuando no tiene a Cristo. Y si tu ojo tiene a Cristo, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si tu ojo no tiene a Cristo, tu ojo, tu cuerpo disfrutará o estará en la oscuridad. Juan 8:12. Dios, hermano. Juan 8:12. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo:
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Él es la luz del mundo. Si seguimos objetivamente a Jesús, verdaderamente a Jesús, no estaremos en la oscuridad. Si nuestro ojo es bueno y tiene a Cristo, si nuestro ojo es sano y tiene a Cristo, nuestro cuerpo disfrutará de luz. Pero cuando no seguimos a Cristo, vamos a estar en la más profunda oscuridad. En esto quiero ser claro, hermanos. Porque aquí no se trata simplemente de creer en Jesús. Ojo, Jesús no está diciendo, si tú crees en mí únicamente de forma intelectual, sino, si tú me sigues, yo que soy la luz del mundo, si tú me sigues, todo o no estarás en tinieblas. ¿De acuerdo? Quiero que seamos claros con esto. No seguir a Jesús es literalmente estar en la oscuridad. Eso es. Es Jesús quien lo dice. Es sencillo, es práctico. Si no estás en Cristo, estás en la oscuridad. Si no sigues a Cristo, estás en la oscuridad. Jesús no se pone con cosas complicadas. Pero para nosotros sí puede ser complejo. Para nosotros sí puede ser difícil. No me juzgues porque yo creo en Cristo. Ok, tiene que ser evidente. Tiene que ser evidente. Cuando examinamos, Jesús aquí es muy claro en este pasaje de Juan. Y cuando examinamos con detenimiento el panorama moral y espiritual en el que se encuentra nuestro mundo, es fácil darse cuenta que está en una profunda oscuridad. No tenemos que ir muy lejos. A pesar de ser tan religioso y espiritual, experimenta caos y zozobra moral. Somos una sociedad en la que ya es muy difícil distinguir lo bueno de lo malo. Porque muy a pesar nuestro, hemos llamado a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ahora bien, este es el panorama colectivo de nuestra sociedad y lo podemos ver con claridad. Pero la sociedad de la que somos parte es producto de los individuos que la componemos. De modo que es vital que observemos con honestidad si nuestros ojos son buenos y gozan de la luz del Evangelio de Cristo. Porque esta es la advertencia que hace Jesús en el versículo 35. Mira pues, que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Porque como dice Mateo 6:23, si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad, o qué negra será la oscuridad misma. Si tenemos la luz de Cristo en nuestros ojos, debe ser evidente en todo lo que somos como personas, como individuos. La obra de Cristo tiene que ser evidente en nosotros. Los frutos del Evangelio tienen que estar presentes en nuestra vida, porque si no es así, la pretendida luz que decimos que tenemos no es más que oscuridad. Y si esa luz que decimos que tenemos es oscuridad, entonces en verdad que negra será la oscuridad misma en nuestra vida. Sencillo. Si tenemos a Cristo, hermanos, tiene que ser evidente. Si tenemos a Cristo en nuestra vida, tienen que haber frutos necesariamente de esa tenencia de Cristo en nuestras vidas. Es evidente que uno de los pecados, quizás es el más grave de todos en el cristianismo, es la incoherencia. En la mayoría de los casos, no se vive lo que se predica, pero se predica. Los casos de pederastia por parte de clérigos y dirigentes espirituales,
las vidas oscuras y licenciosas de muchos de los que dirigen el pueblo de Dios, las teologías que proclaman la realización del yo y la búsqueda de la prosperidad y el bienestar, las vidas de los que dicen ser cristianos, pero no exhiben los frutos del Espíritu Santo, son evidentemente los síntomas de un cristianismo incoherente, alejado de la luz del Evangelio de Cristo, oscuridad disfrazada de luz. Dinos, Orlando. Sencillo, práctico. Jesús no se complicaba la vida. También hay muchos en el cristianismo esforzándose por llevar el Evangelio con claridad y coherencia. No todo es malo, pero somos tan pocos que a veces pareciera que la oscuridad está ganando. Es menester volver al Evangelio sencillo y bíblico. Es fundamental regresar a las enseñanzas de Jesús y saturar de la luz de Dios un mundo en caos y oscuridad. Es urgente. El mundo en el que estamos, conforme avanza, cada vez menos escucha el Evangelio de Cristo. Este tipo de sermones para muchos son ofensivos porque los confrontan con la verdad, pero estamos obligados a predicar la verdad, pero a vivir en la verdad. Así es. Necesariamente el Evangelio de Cristo exige eso. El Evangelio de Cristo exige que tus ojos sean sanos y que tu cuerpo disfrute de luz. Porque es muy desanimante, hermanos. Es muy decepcionante para la gente, pero aún para nosotros mismos. Cuando decimos que somos cristianos, pero no vivimos de esa manera. Es desanimante, es decepcionante, es frustrante. ¿Por qué es tan difícil compartir nuestra fe hoy? Porque lo primero que las personas piensan es precisamente eso. Que el cristianismo ya no es una solución objetiva, plausible, apropiada para los problemas que tenemos como sociedad. Pero como individuos, solamente les pido que reflexionemos un poco en lo que implica cuando tú dices, soy un cristiano. Lo que eso implica, lo que eso lleva, el peso de esa afirmación. Soy un cristiano. Porque lo que Jesús escucha es que no estás en tinieblas. Eso es lo que escucha Jesús. Y eso es lo que se supone que la gente debería escuchar. Pero cuando vivimos vidas con doble moral, es un gran problema. Yo aprecio y respeto un poco esa afirmación de las personas que dicen, no quiero fallarle a Jesús. ¿Por qué digo un poco? ¿Por qué digo parcial? Porque no le estás fallando menos al no ser un cristiano. Pero aprecio su honestidad de decir, oye, yo no quiero ser un cristiano y fallar. Prefiero decir que soy un mundano y porque soy un mundano fallo. Pero es más grave cuando tú, siendo un cristiano, fallas de la manera más absurda de esta vida. Ahora yo sé que no estamos exentos de eso, pero no podemos seguir escondiéndonos detrás de esa excusa. Es que nadie está exento. No podemos seguir escondiéndonos detrás de eso. Yo sé que Satanás está detrás de nosotros, yo lo sé. Pero tenemos que tomar con seriedad el cristianismo. Tenemos que tomarlo con seriedad. Porque esa es la luz. Es la única esperanza que tiene tu familia, tus amigos, la luz que hay en ti.
Pero si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, ¿tú te imaginas lo que tu familia, tus amigos y la sociedad ven del cristianismo tuyo hoy? Oscuridad disfrazada de luz. Y no tiene sentido eso. No tiene sentido. No tiene sentido que un cristiano siga viviendo lo que vivió antes de ser un cristiano. No tiene sentido la frase, es que soy un cristiano no practicante. ¿Acaso tiene sentido eso? ¿Tiene lógica por alguna parte? Por ninguna. Tal vez para el que lo dice, pero no para las escrituras. Así es. La incoherencia, mis hermanos y amigos, es el pecado más grave que hoy como sociedad está cometiendo el cristianismo. El más grave. A todos los niveles. A todos los niveles. No solamente quienes dirigen el pueblo de Dios, sino el mismo pueblo de Dios. Es desafortunado. Es cierto, no todos estamos así. Pero somos tan pocos que de verdad a veces pareciera que la oscuridad está ganando. A veces pareciera que tiene más sentido estar en el mundo que estar en el cristianismo. A veces parece eso. A veces veo cristianos anhelando más el mundo que el cristianismo. A veces veo cristianos anhelando más el consumismo en que vivimos y el materialismo en el que estamos, que realmente ser ricos delante de Dios. A veces veo eso y me preocupa. Me preocupa. Porque evidentemente, supuestamente, somos nosotros quienes debemos hacer una diferencia en este mundo. ¿Por qué digo esto? Para que despertemos, para que nos animemos a vivir vidas que realmente honren a nuestro Señor. Ese es el cristianismo al que te estamos llamando hoy aquí. A eso te estamos llamando, a que seas un discípulo, a que seas un cristiano, verdaderamente un cristiano. Lo primero que a mí me dijeron cuando estaba estudiando la Biblia es: tienes que dejar todo. Le dije, pero ¿eso qué significa? Y el hombre que estaba estudiando la Biblia conmigo me dijo: todo. Y yo seguía terco, ¿pero qué significa? Y él me volvió a decir: todo. Tienes que renunciar a lo que tú eres. O sea, que renuncio mañana a mi trabajo. Eso es lo menos importante. Tienes que renunciar a tu vida de inmoralidad, de mentira, de hipocresía, de robo, de mentira, de malas palabras, de vicios. Tienes que renunciar a eso. Tienes que renunciar a tus devociones por tu familia y amar más a Jesús. Y dije, uy, eso está muy duro. Si no es así, no es posible seguir a Jesús. Sí. Hermanos, porque eso debería ser lo común que se predica hoy en todos lados. Es más, no deberíamos sentirnos confrontados con eso. Es más, esto debería ser un sermón superficial. Esta clase, o sea, deberíamos estar en un nivel impresionante que ya no hubiera necesidad de estar recordando que necesitamos ser discípulos de Jesús. Pero estamos en una decadencia moral tan impresionante, aún en el cristianismo, que tenemos que regresar a esto con profundidad. Como dice el autor de Hebreos, al cabo de tanto tiempo ustedes ya deberían ser maestros. Al cabo de tanto tiempo el cristianismo debe haber penetrado tanto este mundo que fuera realmente diferente. Que fuera realmente diferente. Pero desafortunadamente hoy no es lo que se vive. A mí
me cuestiona mucho que muchas personas buscan el cristianismo por lo que el cristianismo les puede ofrecer. Entonces tú llegas, lo primero que ves es si hay un buen grupo de alabanza, es lo primero que se ve. ¿Qué tal es la música? Si me emociona, si me hace llorar. Como si la alabanza fuera para nosotros. La alabanza no es para nosotros. No es para que me haga sentir bien y bonito. La alabanza es para nuestro Señor. Esa, para Él es. ¿A quién cantamos? A Dios. ¿Quién motiva nuestras canciones? Nuestro Señor. No es para emocionar a nadie. No es para hacer sentir bien a nadie. No es para que las personas lleguen aquí y sientan como que levitaron y se desdoblaron y volvieron a su cuerpo y No, es para que tú reconozcas a Cristo, a Dios, como tu Rey y Salvador. Para que reconozcas su gloria, para que lo exaltes, para que lo adores. No se trata de ti ni de mí, se trata de Él. Eso hoy ha oscurecido el Evangelio. Las personas van tras sus propios deseos, tras sus propias ambiciones. ¿Qué hay para mí? Dame mi milagro. ¿Cuál milagro? Dame lo que el enemigo me quitó. ¿Qué te quitó? Reclamo. ¿Qué reclamas? Ese no es el Evangelio, mis hermanos y amigos. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es Cristo y sus enseñanzas. Ese es el Evangelio. Tenemos que buscar ese Evangelio. Renunciar a este mundo y vivir por ese Evangelio. Si no es lo que buscas, estás en el lugar equivocado. No es aquí. Tal vez sea otro lugar, pero no es aquí. Porque lo que tenemos para ofrecerte acá es una cruz. La que todos cargamos. La cruz de Cristo. El morir a nosotros cada día. Con la única esperanza de que un día vamos a estar en el cielo. Amén. Esto es todo lo que tenemos para ofrecer. No tenemos más. Debería ser todo. Debería ser suficiente. Evidentemente, tenemos que vivir por eso y morir por eso. Hermanos y amigos, con mucha humildad, con mucho temor de Dios, mucho respeto por ustedes, les pido, volvamos al Evangelio. Volvamos al Evangelio. Volvamos a las Escrituras. Si tú no estás viviendo como un cristiano, arrepiéntete. Vuélvete a Dios. Estás a tiempo de hacerlo. Si no estás tomando eso con seriedad, arrepiéntete. Porque necesitas tomarlo con seriedad. Necesitas hacerlo. No tomas cuento de esa gracia barata que en muchos lados se predica. Eso no es gracia. Eso es la desgracia del Evangelio. Así es. Eso no está cambiando la vida de absolutamente nadie. Simplemente nos están haciendo revolcarse en su propio lodo de pecados. Pero no los está llevando a salir de la esclavitud moral en la que se encuentran. Ese no es el Evangelio. Nunca lo será. El Evangelio es la cruz. El Evangelio de Cristo, sus enseñanzas. Si tu ojo está sano, todo tu ser disfrutará de luz. Si tu ojo es malo, todo tu ser estará en la oscuridad. Pero si la luz que hay en tus ojos resulta ser oscuridad, que negra será la oscuridad misma. ¿Cómo estás con tu vida? ¿Cómo estamos como cristianos? ¿Cómo estamos como personas? Tal vez por años has llevado una creencia en Dios. Ok, ¿cómo estás con esa creencia? ¿Cómo estás? ¿Es
realmente corresponde con el Evangelio? Es importante hacernos esa pregunta. Pablo dijo, examínense para ver si están en la fe. Examinémonos para ver si estamos en la fe. Ayer tuvimos un taller, los casados, impresionante. Qué bueno que estamos haciendo estas cosas. Qué bueno que podemos ser confrontados, que podemos ser llevados a la palabra de Dios, que podemos tener luz para no estar en las tinieblas. Pero ¿cómo estamos cada uno? Necesitamos hacernos esa pregunta. Porque aquí lo más importante es saber si estamos o no estamos objetivamente en la fe. Y el tercer aspecto que se desprende de esto está en el versículo 36. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado como cuando una lámpara te alumbra con su luz. En consecuencia, como dice Jesús, si todo tu ser disfruta de luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Esa es la expectativa de Jesús, que la luz del Evangelio, que la luz de Cristo y sus enseñanzas saturen por completo nuestras vidas. Que la iglesia sea en verdad la portadora de la luz del Evangelio y convierta a este mundo de las tinieblas a la luz y no al contrario. Como también Él lo dijo, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Porque esa es la otra razón de la luz en nosotros. Hacerla brillar delante de las personas. ¿Sabes? Este mundo está sin esperanza. Sin esperanza, consumido en sus pecados. Y no los ven. Creen que están bien. Creen que están bien porque tienen una religión. Pero están en la oscuridad. Están en la oscuridad. Como dice Pedro, tienen los ojos llenos de adulterio. Cuando tu ojo está sano, todo tu ser disfrutará de luz. La iglesia es la portadora de la luz del Evangelio. Necesitamos hacer brillar nuestra luz delante de las personas para que ellos alaben al Padre que está en el cielo. Porque finalmente se trata de eso. La misión de la iglesia es llevar la luz a más personas. Que más personas se vuelvan al Evangelio, pero por la luz que los alumbra y que en ella no existe oscuridad. Esa es otra paradoja. Es paradójico, pero está pasando. Así que hay una urgencia, mis hermanos y amigos, de ser luz y de hacer brillar nuestra luz. Estamos en una profunda crisis, y ya decir que estamos en una profunda crisis es redundar. Nuestra sociedad se ha vuelto insostenible. Es muy difícil, es muy complicado. A mí me preocupa. A mí me preocupa el estado moral en el que se encuentran nuestros niños. Niños de 11 años, 10 y 11 años, consumiendo drogas. 10 y 11 años. Niños de esa edad entrando a ver pornografía en internet. Niños de esa edad. Hermanos, de verdad estamos en una crisis. Tinieblas hay por todos lados, aunque parezca que hay luz. No podemos ser indiferentes a esa realidad. Hablábamos con un hermano ahorita. Estábamos tomando un café y hablábamos de que muchas veces como cristianos hablamos con personas pero no les compartimos el Evangelio. No les decimos nada. Y los dejamos ir. Y tal vez, como me decía mi esposa, ¿qué tal se muera?
Es en serio. ¿A dónde va a estar el resto de su eternidad? Porque es una cosa clara. Si tú estás con Cristo y mueres con Cristo, vas al cielo. Si estás sin Cristo y mueres, vas al infierno. Esa es la verdad. Pero si tú crees que estás con Cristo y no estás, y más bien estás en la oscuridad, tenemos que llevar el Evangelio con quien hablamos. No perdamos el tiempo, no desperdiciemos nuestras vidas en las alucinaciones del mundo. Créanme, eso no tiene sentido. ¿Qué tiene sentido? Desgastar nuestras vidas por el Evangelio. Eso tiene sentido. Gastar nuestras vidas hasta la última gota de sangre por el Evangelio. Gastar todo lo que tenemos, nuestra energía, por ver el Evangelio predicado a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Gastar hasta la última gota de sangre por ver que el Evangelio sea predicado. Gastar hasta la última gota de sangre por ser luz y que este mundo tenga una esperanza. Esa es nuestra misión. Tenemos la luz en nosotros, hermanos. Tenemos la luz. Tenemos el Evangelio. No lo diluyamos. No lo negociemos. No hagamos concesiones con nuestras propias vidas. Realmente tengamos temor de Dios. Oro todos los días por eso. Porque la iglesia tenga cada vez más temor de Dios. Y no me da pena decir que debemos tener temor de Dios. Porque eso es lo que debemos vivir. Y la gracia se aplica solamente a quienes tienen temor de Dios. No más. Pero vivamos en el temor de Dios. Se lo ruego. Como un ruego. No desperdicien sus vidas. No tiren sus vidas al abismo. No salgan de aquí pensando en algo diferente a cómo realmente me vuelvo a Dios. ¿Vienes por primera vez? De verdad, te reto a que estudies la Biblia. Te llamo a que lo hagas. Te llamo a que te sientes a estudiar con seriedad la Biblia, porque ya lo que escuchaste hoy, de esto te van a pedir cuentas. Te llamo a que estudies la Biblia. Te llamo a que te sientas y veas las Escrituras. A que no saques más excusas. Y estudie las Escrituras. Te vuelvas a Dios. Te hagas un cristiano y vivas fiel el resto de tu vida. Y si tú eres un discípulo y estás mal con Dios, arrepiéntete. Vuélvete a Dios. Valoremos el Evangelio. Se lo ruego con todo mi corazón. No saben lo que me duele a mí cuando un hermano decide abandonar la fe o decide vivir de forma incoherente con el Evangelio. Me duele por su vida, pero me duele por Dios. Quizás más que eso, por Dios. No desperdiciemos nuestras vidas, hermano. No sé qué más hacer para convencerlos. No desperdiciemos nuestra vida. Los días son malos y el tiempo es corto. Seamos urgentes. Seamos urgentes. No desperdiciemos lo que Dios nos ha dado. Tomémoslo en serio. Tomémoslo en serio. No hay otra oportunidad. El día de salvación es obvio que necesitamos la luz del Evangelio de Cristo. Si no lo seguimos a Él, que es la luz, andaremos en la oscuridad. Hoy más que nunca, como individuos y como sociedad, necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Él es el único que puede hacer claro nuestro camino, porque Él es la luz del mundo. Él es la lámpara que alumbra a toda la humanidad. Muchas gracias, Dios.